Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y salseo turco. Espero que estén teniendo un día increíble porque hoy, prepárense, porque vamos a sumergirnos de lleno en una de las relaciones más comentadas, observadas y, seamos honestos, más confusas de la farándula turca, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos. ¿Recuerdan cuando todos estábamos absolutamente obsesionados con ellos en Senkalkam? La química, las miradas, los rumores. Era imposible no dejarse llevar. Y luego, bueno, la realidad superó a la ficción, o eso creímos. ¿Pero qué pasó realmente entre ellos? ¿Fueron una simple estrategia de marketing? ¿Un amor verdadero que se apagó? ¿O hay más en esta historia de lo que vemos? Hoy vamos a desentrañar este nudo gordiano de emociones, rumores y especulaciones. Vamos a analizar su relación desde sus inicios, pasando por el boom mediático, el supuesto romance, la ruptura y, lo más importante, vamos a tratar de entender qué significó realmente todo esto. Prepárense para un viaje lleno de drama, teorías y, quizás, alguna que otra sorpresa. Pero antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal. Sí, aquí abajo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme jugoso como este. Y por supuesto, déjenos sus comentarios al final del vídeo. Queremos saber qué piensan ustedes de todo este culebrón. Ahora sí, con los cinturones abrochados, vamos a sumergirnos en el universo Kerem y Hande. Todo empezó con Senkalkam, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La trama, ya la conocemos. Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, se ve obligada a hacer un trato con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. El trato, fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como una farsa, obviamente se transforma en algo mucho más real y profundo. Y la magia, amigos míos, no solo se quedó en la pantalla. Desde el principio, la química entre Kerem y Hande era palpable. Las miradas intensas, las sonrisas cómplices, la forma en que se relacionaban fuera del set. Todo apuntaba a que había algo más que simple profesionalismo. Los fans, obviamente, enloquecieron. Empezaron a investigar cada detalle, a analizar cada publicación en redes sociales, buscando cualquier pista que confirmara sus sospechas. Kerem y Hande estaban enamorados. Y las pistas, debo decir, eran bastante convincentes. Fotos de ambos juntos fuera del trabajo, mensajes cariñosos en Instagram, entrevistas en las que se elogiaban mutuamente. La prensa turca, por supuesto, se alimentó de todo esto, y el rumor se hizo más y más fuerte. La maquinaria de los chismes se puso en marcha a toda velocidad. Cada gesto, cada palabra, cada microexpresión era analizada al milímetro. Incluso los estilistas y maquilladores del set eran abordados con preguntas indiscretas, intentando sonsacar algún detalle jugoso. Finalmente, después de meses de especulaciones, llegó la confirmación oficial. Kerem y Hande fueron fotografiados juntos de vacaciones en las Maldivas. ¡Boom! La noticia explotó en las redes sociales. Los fans celebraron como si se tratara de su propio matrimonio. El Hande Kerem, como se les apodó, era real. Se abrieron cuentas de fans dedicadas exclusivamente a ellos, recopilando cada foto, cada vídeo, cada entrevista. Se crearon hashtags que se volvieron tendencia mundial. El fenómeno Hande Kerem era imparable. Y durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de su relación. Compartían fotos juntos en redes sociales, asistían a eventos públicos tomados de la mano, se dedicaban mensajes llenos de amor. Parecía el cuento de hadas perfecto, una historia de amor que había nacido en la pantalla y se había trasladado a la vida real. Las revistas del corazón competían por tenerlos en portada, ofreciendo cifras astronómicas por exclusivas. Las marcas de ropa y cosméticos se peleaban por tenerlos como embajadores. El mundo entero parecía estar fascinado con esta pareja. Pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se decía que las agendas apretadas de ambos, las presiones mediáticas y las diferencias de carácter estaban pasando factura. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, la falta de tiempo para estar juntos. Todo esto, según las fuentes cercanas a la pareja, estaba generando tensiones y discusiones.
Además, la constante vigilancia de los paparazzi y las expectativas de los fans no facilitaban las cosas. Y entonces llegó el anuncio oficial: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. La noticia causó conmoción entre los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. El luto virtual se apoderó de las redes sociales. Los hashtags de apoyo a la pareja inundaron Twitter e Instagram. Los foros de discusión se llenaron de mensajes de decepción y tristeza. Parecía que el mundo se había detenido. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Esa es la pregunta del millón. Obviamente nadie excepto ellos dos conoce la verdad completa. Pero hay varias teorías que circulan por internet y que vale la pena analizar. Algunos creen que la relación fue simplemente una estrategia de marketing para promocionar la serie. Una forma de mantener a los fans enganchados y de generar interés mediático. Esta teoría, aunque cínica, tiene cierto sentido. Las relaciones entre protagonistas de series y películas suelen ser una herramienta muy efectiva para aumentar la popularidad de un proyecto. Las cadenas de televisión y las productoras a menudo alientan este tipo de romances, conscientes del impacto que tienen en la audiencia. Y en el caso de Sen Kalkapm, la relación entre Kerem y Hande fue, sin duda, un factor clave en su éxito. Otros, en cambio, creen que sí hubo amor verdadero, pero que la presión mediática y las dificultades de mantener una relación en el ojo público terminaron por desgastar la relación. La fama puede ser muy dura, y no todas las parejas logran superarla. El escrutinio constante, la falta de privacidad, las expectativas de los fans. Todo esto puede generar un estrés enorme en una relación. Y en el caso de Kerem y Hande, la presión era aún mayor debido a la intensidad de su romance en la pantalla. Y luego está la teoría de las diferencias irreconciliables. Se dice que Kerem y Hande tenían personalidades muy diferentes y que, a pesar del amor que sentían el uno por el otro, no lograron encontrar un punto medio en ciertas cuestiones importantes. Algunos rumores apuntan a que Kerem era más extrovertido y aventurero, mientras que Hande prefería una vida más tranquila y familiar. Otros sugieren que tenían diferentes prioridades profesionales y que esto generó conflictos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Kerem y Hande dejó una marca imborrable en el mundo del espectáculo turco. Su romance, aunque breve, fue intenso y apasionado. Y su ruptura, aunque dolorosa, generó un debate sobre los límites del amor en la era de las redes sociales y la fama. ¿Es posible mantener una relación auténtica y duradera cuando se vive bajo la lupa del público? ¿Cómo afecta la fama a la dinámica de una pareja? Estas son algunas de las preguntas que surgieron a raíz de su separación. Desde su ruptura, ambos han seguido adelante con sus carreras. Kerem ha protagonizado varias series y películas, y Hande se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguno ha confirmado una nueva relación seria. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida personal, evitando hablar sobre el tema en las entrevistas. Hande, en cambio, ha sido un poco más abierta, aunque siempre manteniendo la discreción. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿habrá una reconciliación en el futuro? ¿Volveremos a ver a Kerem y Hande juntos? La verdad es que nadie lo sabe. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las reconciliaciones inesperadas son moneda corriente. Pero por ahora, solo podemos especular y recordar los buenos momentos que nos regalaron. Las fotos y vídeos de su romance siguen circulando por internet, generando nostalgia entre los fans. Y la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos. Lo que sí es seguro es que la historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor, por muy real que parezca, a veces no es suficiente. Que la fama puede ser un arma de doble filo. Y que al final, lo más importante es ser fiel a uno mismo y buscar la felicidad, aunque eso signifique tomar caminos separados. La vida sigue y tanto Kerem como Hande han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos. Han sabido sobreponerse a la ruptura y seguir adelante con sus carreras. Y bien, amigos míos, llegamos al final de este análisis profundo de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos recorrido sus inicios en Sen Kalkapm, el romance confirmado, la ruptura y las teorías que intentan explicar qué pasó. Una historia sin duda, llena de drama, amor y mucha confusión. Es una historia que nos recuerda que el amor, incluso cuando parece perfecto, puede ser complicado y efímero.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que su relación fue real o una simple estrategia de marketing? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Creen que hay algo más en esta historia que no sabemos? Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna novedad. Además, síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los últimos chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguro tendremos más chismes jugosos y salseo turco para compartir con ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre hay tiempo para el romance. Adiós.